Amén. En nombre de Jesús, Dios les bendiga. Hoy pues nos gozamos un miércoles más en la alabanza, nos gozamos en este tiempo de enseñanza donde seguimos estudiando por allí el libro de Romanos. Amén. Hoy estamos y estaremos estudiando el capítulo 4 de la carta a los Romanos del apóstol Pablo. Seguimos con el seguimiento en el ministerio del apóstol Pablo, donde hemos aprendido bastantes cosas y donde el Señor nos ha llevado a comprender cosas que antes a lo mejor veíamos normales, pero no sabíamos qué era lo que quería decir, y el Señor nos ha estado llevando a entender, a comprender, y sobre todo nos ha estado disciplinando, discipulando a través de su palabra, porque es el fin de esta palabra, es el fin de que nos reunamos y recibamos el mensaje, que vayamos siendo disciplinados, que vayamos siendo discipulados, que vayamos siendo alineados, amén, conforme al diseño de Dios para nuestras vidas. Por allí en Romanos capítulo 4 dice el ejemplo de Abraham, amén. Y el primer versículo, para después lo vamos a leer y después vamos a hacer una oración, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús vamos a estar aprendiendo sobre Romanos capítulo 4 y vamos a hacer una oración para comenzar con esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos un miércoles más, Padre, para aprender de tu palabra, para seguir siendo alineados, Señor, y que sigas formando tu carácter en nuestras vidas, Padre. Que sigas formando tu palabra en nosotros, Señor Jesús. Queremos estar armados, queremos estar preparados, queremos estar listos, Señor Jesús. Y queremos siempre dar ese fruto correcto, Padre, en el momento correcto, Señor Jesús. Y como lo enseñabas, Padre, dar ese fruto en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Porque así es, Padre. Así es como debe de ser, Padre. Así es como nosotros podemos ser aquel ministerio efectivo, aquellos instrumentos en tus manos efectivos, Padre, que dan el fruto en tiempo y fuera de tiempo, Señor Jesús, que predican tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, Señor, que siempre están en busca, Padre, de las cosas del reino, Padre, no de las cosas terrenales, que siempre están en busca, Padre, de más, Padre, de conocerte más, de cada vez más profundizar más en tu palabra, Señor, y conocerte y contemplarte y admirarte, Señor Jesús, y así siendo impartidos, Señor, siendo impartidos por esa palabra viva, por esa palabra eficaz, Señor Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre, que nos habla de continuo, que nos llama a capacitarnos, porque el deseo es enviarnos, Señor, y el propósito es ser enviados. El propósito es ser enviados a ser discípulos, es ser enviados, Señor, en el nombre de Jesús, llevando ese mensaje correcto, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, porque a lo mejor, Padre, con algún pensamiento, con alguna mirada, Padre, con alguna mínima cosa, Padre, pudimos ofenderte. Te queremos pedir perdón y arrepentirnos, Señor Jesús. Que sea tu palabra que limpia nuestra mente, nuestra alma, y aviva nuestro Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Aviva nuestro espíritu, Señor. Aviva nuestro espíritu, Padre. Que son tiempos, Señor, donde la maldad se ha multiplicado, Señor. Son tiempos donde la frialdad se ha multiplicado, Señor Jesús. No queremos que eso nos inunde, no queremos que eso nos ataque, que eso venga a nuestras vidas, Padre, sino estar permanecientes, fervientes en ti, Señor, ardiendo, Señor, en tu Espíritu Santo, Padre, constantes en tu camino, constantes en tu palabra, constantes en la oración, en el ayuno, constantes en la predicación, constantes, bendito Padre, en el fruto
Es lo que anhelamos, Señor, y por eso estamos aquí, Señor. Sí, Padre. Declaramos que tu presencia se mueve, Señor, y bendice a aquellos que no pudieron asistir el día de hoy, aquellos, Padre, que están en tus negocios, Padre, atendiendo tus negocios, aquellos, Padre, que tal vez están en enfermedad, en situaciones, Padre, declaramos bendición y sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Sea la gloria, sea la honra y sea el honor solo a ti. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Cristo vive. Amén, gloria a Dios. Entonces, estamos viendo el ejemplo de Abraham. Y leíamos el primer versículo, dice, ¿qué pues? Haciendo una interrogante, una pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Amén. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Y otra interrogante, ¿qué dice la Escritura? Y se contesta, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y después el versículo leíamos 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Entonces aquí vemos que Abraham, conocemos la historia de Abraham, conocemos quién fue Abraham, conocemos quién es Abraham, nuestro padre Abraham. Amén. Porque así fue la promesa. Así fue la promesa del Señor para Abraham, para nuestro padre en la carne. Amén. Como aquí lo dice y lo declara su palabra. Esa fue la promesa, que el Señor, que Dios le iba a dar muchos hijos, que le iba a dar muchas generaciones, miles de generaciones. Amén. Que su generación iba a ser grande, su descendencia iba a ser grande. Esa fue la promesa. Amén. Pero para llegar a esa promesa, para llegar a ese momento, pues tuvo que atravesar a Abraham por dificultades, tuvo que atravesar a Abraham por ciertos procesos y también tuvo que luchar con su carne, tuvo que luchar con situaciones como nosotros día a día estamos luchando. Entonces, Abraham fue contado por justo. Esto quiere decir que fue contado conforme a un hombre recto. Amén. Conforme a un hombre recto. Y un hombre recto en Dios es un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Así como lo era también David. Amén. Como lo describe su palabra, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es ser alguien recto. Y eso es alguien, y para Dios eso es contado o es ser contado por justo. Amén. Rectos en el nombre de Jesús. Amén. No perfección, porque la perfección nunca la vamos a ver, solo Él es el perfecto, solo Él es 3 veces santo, sí, 3 veces glorioso. Amén. Pero sí la rectitud sí la podemos ver, la rectitud sí la podemos practicar, la rectitud, amén, y ser conforme al corazón de Dios, sí podemos verlo. Amén. Sí podemos verlo, sí podemos tenerlo, sí podemos obrar en esa forma. Amén. Y ser contados por justos de esa manera. Amén. Pero aquí nos enseña su palabra que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero haciendo mención a que a lo mejor por las obras, o si se hubiera justificado a Abraham por sus obras, amén, por sus buenas obras, por su buena conducta, amén, entonces no tendría o no había sido justificado por la fe, sino por sus obras. Amén o no amén. Entonces dice, amén. Pero al que dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Amén. Entonces vemos esta situación y esta diferencia que con los años y que mucha gente en el mundo y aún dentro del cristianismo no se ha aprendido y no se ha puesto por obra. Amén. No solamente es decir yo soy cristiano, sino también es decir es también vivir como un cristiano. No solamente es decir yo soy un hijo de Dios, sino también es demostrar que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Que somos hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a demostrar que somos hijos de Dios? Bueno, con nuestra fe, con nuestras obras, con nuestro compromiso, con nuestra pasión, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Amén. Pero algo que aquí dice que Abraham no fue contado, o Dios no vio sus obras. Amén.
amén, sino que Dios lo que más vio y por lo cual lo justificó y por lo cual llegó a esa promesa, a tener la promesa del Señor y tenerla cumplida en su vida, amén, hasta el día de hoy, porque sigue siendo y es nuestro Padre en la carne, fue que Abraham creyó. Amén. Abraham creyó a la palabra, Abraham creyó al mensaje de Dios, Abraham creyó a pesar de las dificultades, a pesar de otras voces, a pesar de su condición natural, a pesar de que era viejo, a pesar de que tal vez no tenía fuerzas ya las suficientes como para poder decir voy a tener miles de hijos. Amén. A pesar de todo eso, Abraham creyó. Amén. Abraham creyó. Era un hombre y conocemos la historia de Abraham y el personaje de Abraham, amén, y la cualidad de Abraham es que Abraham era obediente, amén, amén. Y yo recuerdo mucho esta parte sobre la vida de Abraham porque fue la primera predicación hace 12 años, amén, aquí en el taller del maestro, predicábamos, el pastor nos empezaba a soltar en la predicación los jóvenes y me recuerdo esa vez que me tocó predicar sobre Abraham, amén. Y siempre se me ha quedado desde entonces esa cualidad de Abraham, que Abraham era un hombre obediente. Amén. Abraham era un hombre obediente y desde entonces Dios nos enseñaba hace ya años que el obedecer a la segunda ya es desobediencia. Desde hace muchos años. Amén. Entonces comprendemos y vemos que Abraham era un hombre recto, que era un hombre obediente, que era un hombre que había tenido ya un largo caminar, y que había pasado por muchas cosas buenas, por cosas malas, amén, pero ante todo para poder llegar a tomar y a tener la promesa de Dios en su vida, él tuvo que creer, amén. Claro, Dios vio su buena conducta, claro, Dios se agradó de sus buenas obras, claro, Dios se agradó de su buen fruto, pero sobre todo creyó, amén, creyó a la palabra. Hay gente que a lo mejor dice, es que yo no hago nada malo, yo no tengo por qué ir a la iglesia si yo me porto bien, no tomo, no fumo, no esto, no maldigo, no aquello, yo me porto bien, yo hago buenas obras, yo ayudo al prójimo, yo ayudo al necesitado, yo levanto o extiendo mi mano al que necesita ayuda, amén. Pero no solo es eso, amén, no solo es esa parte de decir, es que yo soy bueno, y la verdad es que nadie somos buenos. El único que es bueno es Dios, amén. El único que es bueno es nuestro Padre. Nosotros no somos buenos, creemos que somos buenos, creemos que somos buenas personas, creemos que podemos llegar a decir eso, es que yo soy una buena persona, pero realmente no lo somos. Solo bueno es Dios, bueno y perfecto y santo es Dios, amén. Entonces hemos escuchado a lo largo de los años con gente que hemos conocido, es que yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo no tengo necesidad de acercarme a Dios porque yo no le hago mal a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no hago esto malo, yo no maldigo, etcétera, 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 amén. Pero eso no nos va a justificar para con Dios, amén. Eso no nos va a justificar, eso no nos va a hacer un hombre recto, amén. Eso no nos va a hacer unos hombres íntegros. Lo que nos hace ser hombres rectos y lo que nos hace ser un hombre íntegro es que la palabra de Dios esté formada en mi vida, es que la palabra de Dios esté escrita en mi corazón, amén. Y que tal vez puedo tener buenas obras, sí, pero esas buenas obras yo las sé hacer y las sé, y sé por dónde ir, y sé por dónde andar, y sé qué decir, pero porque yo tengo la palabra de Dios, porque yo he creído a la palabra de Dios, porque yo he creído a la promesa, porque yo he creído a lo que el Señor ha dicho de mí, por eso me conduzco de esa manera, por eso ando aquí, por eso sé cómo actuar, sé cómo dirigirme, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, si no tenemos esa fe, si no hemos recibido esa palabra, si no hemos recibido ese mensaje, lo que podamos estar haciendo, lo vamos a estar haciendo en la carne, lo vamos a estar haciendo en nuestras fuerzas, y nosotros como seres humanos constantemente somos tentados y somos fáciles para caer, para equivocarnos, para fallar,
amén, y por más buenas que sean nuestras obras, todo eso no nos va a justificar ante Dios cuando Él nos llame. Lo que nos va a justificar es que hayamos creído a la palabra, es que hayamos creído a su voz, hayamos oído su mensaje, hayamos oído y hayamos puesto en nuestro corazón esa palabra que Él nos dio con todo su corazón, amén, porque nos ama. Dios no hizo nada inútil. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito, amén. Por eso dice su palabra que desde el vientre de nuestra madre nos conoció, amén, y nos puso por profeta a las naciones. Desde entonces el Señor nos dio un propósito, amén, un propósito para que el reino de Dios se siga estableciendo, para que el reino de Dios siga creciendo, para que el reino de Dios y su justicia se haga manifiesto en la tierra, amén. Dios nos ha dado un propósito para que el mundo conozca a través de nosotros quién es nuestro Dios, para que el mundo conozca a través de nosotros qué es lo que está escrito en su palabra, cuáles son las promesas que están en su palabra, qué tenemos que hacer para que esas promesas se cumplan en nuestra vida. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro propósito, amén. Porque el ser un profeta de Dios, amén, ser un profeta de Dios es alguien que tiene intimidad en el cielo, amén, por consecuencia autoridad en la tierra. Y el Señor nos ha puesto como profetas a las naciones. El Señor nos ha puesto como profetas, por lo cual nosotros tenemos que estar viviendo en la intimidad con el Señor. Tenemos que estar viviendo en la fe, tenemos que estar viviendo en la gracia, amén, y ser contados por justos, por hombres rectos, amén, no perfectos, hombres rectos, amén, hombres rectos que no solo predican, sino que antes de predicar ponen por obra, amén. Y eso es empezando para mí, amén, empezando para los que estamos al frente, amén. No solo es predicar, sino es antes yo haber puesto por obra, yo haber sido ministrado, yo haber sido quebrantado, yo estar practicando la palabra de Dios, amén, en el nombre de Jesús. Entonces, y dice algo muy hermoso que ahorita vamos desmenuzando: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, amén. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, amén, en el nombre de Jesús. Y dice su palabra, vamos a leer Santiago capítulo 2, amén, por ahí. No, perdón. Vamos a estar leyendo, sí, Santiago 2:18. Dice su palabra. Esa es una referencia sobre la fe sin obras es muerta. Amén. Hace referencia estos versículos en Santiago sobre aquella frase y aquel versículo tan trillado que dice: la fe sin obras es muerta. Amén. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Las dos situaciones que hemos estado viendo hasta el momento. Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, o a través de mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hace una interrogante aquí, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado, y aquí nos regresa a donde estamos en Romanos 4. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Amén o no amén? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No ves que la fe que tuvo Moisés, amén, actuó juntamente con sus obras, actuó juntamente con su fruto, actuó juntamente con su conducta, actuó juntamente con la pasión, con el servicio a Dios? ¿No ves que la fe que tenía Abraham, actuó en esas dos maneras, amén? Porque Abraham creyó
Abraham creyó a la palabra. Amén. Una situación tan complicada en la que nuestro Dios lo puso. Amén. Que le entregara a su hijo. Que le entregara a su hijo en sacrificio. Una situación que hasta el día de hoy muchos no estamos dispuestos a cumplir, no estamos dispuestos a entregar. Te entrego a mi hijo, te entrego a mi hijo, no. Pero más sin embargo Abraham demostró tener esa capacidad en su fe, tener esa capacidad en sus obras, de obedecer al Señor en todas las áreas, por más difícil que ésta sea, y cumplir con todo lo que el Señor le pedía, haciendo así lo que dice aquí en Santiago, efectuándose o actuando la fe juntamente con sus obras. Amén. No solamente diciendo yo tengo fe, sino demostrando con sus obras su fe. Amén. Dando el testimonio de su fe. Amén. Nosotros tenemos que dar el testimonio de nuestra fe. Nosotros tenemos que dar el testimonio de qué o de quién es el que creemos. Amén. De quién creemos. ¿Creemos en Dios? Yo tengo que dar el testimonio de eso. Creo en Dios y hasta lo cantamos. Creo en nuestro Dios el Padre, creo en el Rey, creo en su iglesia, y lo cantamos y lo declaramos. Amén. Pero para decir eso y para aún cantar eso, tenemos nosotros que demostrar nuestra fe. Tenemos que nosotros dar testimonio de nuestra fe. Amén. A través de nuestras obras. Yo tengo que demostrar mi fe a través de un testimonio, amén, a través de un testimonio con una vida recta, con una vida siempre yendo hacia el frente, avanzando, tomando el consejo, tomando los principios del Señor, honrando la palabra, honrando el mensaje, avanzando, y que los que están a mi alrededor puedan ver lo que el Señor es capaz de hacer cuando alguien se dispone. Amén. Que a pesar de que tal vez el Señor en ocasiones nos va a poner en situaciones incómodas, en situaciones difíciles, en situaciones donde tenemos que decidir entre dos cosas. Amén. Ahí es donde tenemos que demostrar y tenemos que dar el testimonio de nuestra fe. Aquí Abraham, en esta historia donde el Señor le pide que le entregue a su hijo, amén, pudimos ver y entender que Abraham tuvo fe, que Abraham creyó, amén. Abraham creyó, y que tal vez al recibir la noticia, al recibir la palabra, amén, me quiero imaginar a Abraham estremecido, confundido, amén. Pero a pesar de todo eso que pasaba por su mente, él obedeció al Señor. A pesar de todo lo que estaba generándose, porque somos seres humanos. Amén. Y tal vez no está descrito en la palabra, pero Abraham sintió a lo mejor miedo, sintió tristeza, sintió tal vez no comprendía, no entendía, amén, lo que estaba pasando y por qué tal vez el Señor le estaba pidiendo esto. Amén. ¿Por qué el Señor le estaba pidiendo esto? Pero él obedeció. Amén. Amén. Él no importó todos esos pensamientos, todas esas reacciones que nosotros tenemos, arranques, no importó, y obedeció al Señor en cada una de las palabras que Él le había mandado, que Él le había declarado. Amén. Declarado, y el Señor se glorió. El Señor no solamente vio sus obras, sino que el Señor lo justificó por su fe, porque estaba dando el testimonio de su fe, estaba dando el testimonio de lo que se decía hacer, estaba viviendo la función de lo que se decía hacer. Amén. Que era un hijo de Dios, que era un sacerdote, que era un padre de una casa, en el nombre de Jesús. Él estaba viviendo conforme al corazón de Dios, y Dios se agradó. Dios se agradó. Dios se agradó, y ahí conocemos la frase: Dios proveyó, o Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer. Cuando nosotros estamos siempre con nuestra fe, amén, bien puesta, firme en el Señor, demostrando y dando el buen testimonio de nuestra fe, con nuestras obras, con nuestro fruto, como decía el pastor, en tiempo y fuera de tiempo, el Señor va a proveer de todo. Amén. El Señor nos va a proveer de toda necesidad que nosotros podamos tener. El Señor va a proveer hasta la mínima cosa. Amén. El Señor nos va a conceder todo completamente. Amén. Sin necesidad incluso de pedirle. Sin necesidad incluso de pedirle, el Señor lo concede. El Señor nos lo atribuye. El Señor nos bendice. El Señor nos llena. El Señor nos da más sin necesidad de pedirle.
Amén. Cosa contraria es, amén, que a veces nosotros solamente por estar viviendo una vida cotidiana o monótona en el Señor, ir a la iglesia los domingos, etcétera, etcétera, sin algún testimonio, sino que al contrario se refleja lo demás, se refleja una mala actitud, se refleja una vieja naturaleza, se refleja, amén, una doble moral, por decirlo así, una doble cara. En la iglesia somos uno, en la casa somos otros, en el trabajo somos otros, que es lo que hemos aprendido también a través de las cartas del apóstol Pablo, amén, a través de eso, y el Señor, amén, no va a responder a esas oraciones, el Señor no va a responder a ese clamor, el Señor no va a responder a todo eso, amén, en el nombre de Jesús, porque aquí se nos ha enseñado que Dios escucha nuestras oraciones, amén, pero solo atiende, amén, solo atiende a la oración del justo, amén. Dios no desampara al justo. Señor, es que te estoy clamando, es que estoy orando, pero no has dejado tus malas motivaciones, pero no has dejado tu mal camino, pero no has dejado tus malos pensamientos, no has dejado tus malas obras. ¿Cómo quieres que te bendiga? ¿Cómo quieres que te responda? ¿Cómo quieres que te provee? Amén o no amén. ¿Cómo quieres que te provee? Señor Jesús, es que clamo. Y cosa diferente es cuando ni siquiera tenemos la necesidad de clamarle a Dios, amén, y Él nos responde. Amén. A veces nosotros, el Señor nos sorprende tanto, y con alguna sola expresión, Señor, quiero esto, necesito esto, pero así, amén, con una simple expresión fácil, amén, sin tanta complejidad en una oración, amén, el Señor responde, amén, porque estamos siendo justificados, estamos siendo contados por justos, como fue Abraham contado por justo, amén, fue contado por alguien recto, fue tomado como alguien recto, fue tomado como alguien conforme al corazón de Dios, conforme al corazón del Padre, amén. Entonces esta referencia nos hace entender y en el versículo 17 lo dice sobre la fe sin obras es muerta, amén. La fe sin obras es muerta. Si nuestra fe, es decir, creemos en Jesús, nosotros tenemos que obrar y demostrar esa parte. Tenemos que dar el testimonio de nuestra fe en todo momento, amén. Porque si no, lo que estamos haciendo es en vano. Lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo, amén. O lo que estamos haciendo es simplemente monotonía. Ya nos hemos acostumbrado a vivir pecando en la iglesia, fallando en la iglesia. Ya nos hemos acostumbrado a esa vana manera de vivir, amén, que no tiene ningún sentido, que no nos lleva a ningún crecimiento. Y lo que el Señor quiere, amén, es que nos hartemos de nuestra condición, que nos hartemos del mundo, amén, que nos hartemos de lo que estamos viviendo en el mundo y vengamos y nos postremos delante de su presencia, amén, y nos arrodillemos y nos humillemos. De lo que cantábamos, ven ante su trono. Estás cansado, estás atribulado, estás estresado, estás lo que quieras, ven ante su trono. Ahí está la respuesta. Ven y toma lo que te corresponde. Ven y haz lo que te corresponde, que el Señor siempre va a hacer su parte, y el Señor ya ha hecho su parte. Amén. Ahora nos toca hacer nosotros nuestra parte. Amén o no amén. Y como lo hemos aprendido, donde se acaban nuestras fuerzas, ahí empiezan las del Señor. Así que no tenemos de qué dudar, no tenemos por qué estar con incertidumbre, con miedo, con duda. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que confiar y activar nuestra fe en el nombre de Jesús. Dice su palabra, amén, allí en Marcos 9:14, amén, dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado, amén. Leyendo así rápido para entender aquí en Marcos 9:14, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriéndole a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Amén. Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Dios. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Dice la palabra: el muchacho clamó, o el padre del muchacho clamó, no solamente creo, no, clamó, dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu malo, mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Amén. Pero ¿qué es lo que vemos aquí en el Señor y en su palabra aquí en Marcos 9 acerca de la fe, acerca de creer en Dios, acerca de que la fe sin obras es muerta, acerca de todo esto? Amén. Lo que menciona, y esa frase tan conocida, y esa frase de nuestro Señor Jesucristo, que el día de hoy nos hace hincapié: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Y por qué todo nos es posible al que nos cree? Porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios todopoderoso. Y cuando creemos en algo más grande que toda la tierra, en algo más grande que por sobre todo, amén, todo es posible. Amén. No estamos creyendo en alguna persona, no estamos creyendo en un familiar, no estamos creyendo en un presidente, no estamos creyendo en un gobernador. Estamos creyendo, amén, en el que es dueño de todo el universo, de toda la tierra, el que es dueño de todo. Amén. Que no se nos haga poca cosa el decir: yo creo en el Señor. Que no se nos haga poca cosa el defender nuestra fe, porque es mucho. Amén. Porque el Señor es más grande de lo que podamos imaginar. Amén. Entonces por eso le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible, porque estamos creyendo en alguien que es más grande que todo lo que está en el mundo, que todo lo que está en la tierra, que todo lo que está en el universo. Amén. Y que todo, que el viento, que el mar, que las bestias del campo, que las aves del cielo le obedecen, le alaban, le glorifican. Estamos creyendo en alguien que pudo vencer a la muerte en 3 días. Amén. En aquel que declaraba a los discípulos: ese templo lo derribo en 3 días, y lo derribo y en 3 días lo levanto. Amén. Estamos creyendo en alguien que descendió para levantarnos de la muerte, para sacarnos de la tumba. No estamos creyendo en alguien pequeño, en alguien sin poder. Estamos creyendo en el más poderoso de todo. Amén, en el nombre de Jesús. Por eso todo nos es posible. Por eso todo nos es posible a nosotros. Por eso, porque tenemos su respaldo, porque tenemos su presencia, porque tenemos su palabra. Por eso todo nos es posible. Amén. Todo nos es posible por esa manera. E inmediatamente el Padre, y al escuchar que no dice su nombre, pero al escuchar al Padre esa palabra o ese mensaje de Dios, creyó. Amén. Y clamó. Dice que clamó y dijo: creo.
Amén. Y puedo imaginar la desesperación del padre que estaba desesperado por ver a su hijo, cansado, tal vez angustiado de ver a su hijo, cómo era maltratado por aquel espíritu inmundo, amén, que hasta el agua y el fuego lo llevaban para matarlo. Y la angustia del padre lo llevó a creer en el Señor y dijo, creo. Clamó y dijo, creo. Y algo que me gustaba y que me impacta: ayúdame, incredulidad. Ayúdame a creer más en ti, ayúdame a conocerte más. Le estaba diciendo, creo, ahora creo, amén, pero ayúdame. Estaba reconociendo que estaba falto, que estaba reconociendo que tal vez no le conocía mucho, estaba reconociendo que tal vez no confiaba al 100% en Dios, pero él estaba declarando, creo por sobre todas las cosas, creo por sobre toda esta multitud que está aquí, porque dice que la multitud estaba golpeando, la multitud estaba oprimiendo, la multitud estaba ahí. A pesar de todo eso, él clamó al cielo y clamó con fuerza y dijo, creo. Pero ayúdame a creer, ayúdame a conocerte más, Señor, ayúdame. Él reconoció su condición, amén. Y una vez haciendo esto, no antes, una vez cuando él declaró estas palabras, el Señor comenzó a obrar, el Señor comenzó a trabajar, y el Señor echó fuera a todo demonio, amén, echó fuera a todo demonio. Y dice su palabra que quedó como muerto, amén. Quedó como muerto, quedó débil, quedó devastado aquel niño, aquel joven, amén. Y todos creían y decían que estaba muerto. Y aquí mencionábamos algo que mencionábamos en la alabanza, pero dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén, amén. Pero Jesús tomándolo de la mano, Jesús extendió su mano, lo levantó, no dice, le enderezó y se levantó. Amén. Le enderezó y se levantó. Y era lo que el Señor ponía en mi corazón. Muchos, amén, muchos nos pueden extender la mano y decirte, aquí está, soy tu amigo, soy tu compañero, aquí está, amén. Pero nadie tiene la capacidad para enderezarnos ni para levantarnos. Solo Dios, solo Jesús, a través de su palabra, a través de su mensaje. Entonces, si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos en Dios por sobre todas las cosas, por sobre toda la multitud, amén, que nos está golpeando, porque sobre toda la multitud que está ahí persiguiéndonos, que está por ahí asfixiándonos, amén. Decía nuestro pastor y predicaba nuestro pastor, aquellas multitudes o aquella multitud tipifican aquellas motivaciones, aquellos ladrones, aquellos malos pensamientos que nos atacan, que nos oprimen, con los que estamos luchando constantemente. Y a pesar de todo eso, nosotros tenemos que creer en el Señor y vamos a ver la respuesta. ¿Qué es lo que vio aquel padre? Amén. ¿Qué es lo que vio? Vio que el Señor extendió la mano, enderezó y levantó a su hijo. El Señor extendió su mano y no lo dejó tirado, lo levantó, lo limpió, lo hizo resplandecer en el nombre de Jesús, porque cambió su manera de vivir, cambió su semblante, cambió completamente como él estaba viviendo, amén, angustiado, atribulado por aquel demonio. Entonces fue un cambio radical, un cambio completamente diferente. Amén. Y es lo que el Señor anhela en nuestras vidas, que nosotros creamos por sobre todas las cosas, creamos y pongamos por obra y que sobre todo reconozcamos, porque eso es importante en alguien recto, en alguien que está en el camino del Señor, que reconoce cuando falla, que reconoce cuando se equivoca, que reconoce cuando está pecando, cuando tal vez se encuentra en una situación equivocada, una situación difícil, reconoce. Y eso es algo que nos cuesta mucho porque somos orgullosos y no nos gusta reconocer, no nos gusta demostrar que somos frágiles, nos gusta demostrar que somos hombres, que somos mujeres fuertes, valientes. No nos gusta demostrar eso, pero todo eso nos va comiendo por dentro, amén. Va acabando con nuestras fuerzas, amén. Y la palabra del Señor, al que cree, todo lo es posible, amén. Inmediatamente al recibir eso, creyó.
yo creo. Amén. Y el Señor Jesús, tomándole, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Y vemos aquí a esos discípulos del Señor, amén, aquellos que le seguían fielmente, aquellos que estaban ahí. Vemos que estaban en un proceso de entrenamiento, en un proceso de aprendizaje, amén. Y podemos ver que a lo mejor tal vez ellos conocían de la palabra y a lo mejor decían, pues que estamos cerca de Dios, estamos cerca de Jesús, también nosotros podemos, amén. Pero ¿por qué no pudieron? Amén. ¿Por qué no pudieron en el nombre de Jesús? Porque todavía esa fe, amén, tenía que ser activada. Nuestra fe en el Señor tiene que ser activada con oración y con ayuno, con comunión. Amén. Nuestra fe tiene que ser activada. A lo mejor cuando decimos yo tengo fe, yo creo en Dios, pero ni siquiera ayunamos, ni siquiera oramos, ni siquiera cuando venimos a la iglesia tenemos el gozo, la alegría para danzar, para adorarlo, para humillarnos, para etcétera, 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 para hacer todo lo posible para agradarle a Él. Amén. Entonces, aquellos discípulos estaban en ese proceso, amén, y no entendían el decir, ¿por qué tú sí? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué tú sí pudiste? ¿Por qué nosotros no? Y les digo, este género con nada puede salir. Este género o estas situaciones con nada pueden vencerlas más que con ayuno y oración. Estos procesos y esos procesos en nuestra vida que a veces nos decimos, Padre, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a cumplir esto? Amén. Esto es lo que nos manda el Señor, sino con ayuno, con oración, con comunión en el nombre de Jesús, testificando nuestra fe, dando el testimonio de nuestra fe, dando el testimonio de lo que creemos y en que creemos. Amén. Entonces, sino con oración y ayuno. Amén. Con oración y ayuno. Y podemos ver lo que el Señor puede hacer. Y justificó a alguien que lo leíamos aquí, sino el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén, amén. Y leyendo más, dice su palabra, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no ha inculpado de pecado. Amén. Y algo que me gozaba yo en el Señor es que nosotros, y lo que hace entender esta palabra, es que nosotros no tuvimos que hacer nada para que el Señor nos perdonara. El Señor vio nuestra condición. Amén. Y por el amor que Él nos tenía, Él descendió hasta lo sumo por amor a nosotros. Nosotros no tuvimos que provocarle, nosotros no tuvimos que hacer nada para que Él viniera a salvarnos. Él lo hizo por amor, Él lo hizo por amor, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros deleites, perdidos en nuestros pecados, perdidos en todo lo que estábamos viviendo en el mundo, hundidos, amén, en el nombre de Jesús, sufriendo, que ni siquiera teníamos la capacidad para de tomar en cuenta que hay un Dios, amén, sino que el Señor por amor descendió, amén, sin que nosotros hiciéramos nada. Él nos salvó, amén, sin que nosotros lo mereciéramos. Él nos salvó, Él nos liberó en el nombre de Jesús. Por eso dice, bienaventurado aquel varón quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados somos de que el Señor haya descendido hasta lo profundo y nos rescató de la muerte. Bienaventurados son. Y después de esto viene la promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vuestra vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia.
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que el de la fe, para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito en el versículo 17: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, amén, que estaba ya como muerto. Aleluya. No se debilitó en la fe, que estaba ya débil, que estaba ya como muerto, lo dice la palabra, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, escribió que le fue contada. Amén, amén. Entonces, algo hermoso que vemos en aquel Abraham, que a pesar de que estaba ya como muerto, estaba ya casi en sus últimos días, estaba ya de una edad ya en la vejez, amén, sin fuerzas, su esposa estéril, esto no lo detuvo, sino que aumentó. Esto hizo que aumentara su fe, esto hizo que aún creyera más en Dios, esto hizo que aún creyera más en Dios. A veces podemos tener en nuestra contra todas las expectativas, amén, y podamos decir: no, es que no va a haber salida a esto. En esas situaciones el Señor nos mete para que activemos nuestra fe, amén, para que activemos nuestra fe y demos el fruto en ese tiempo. Demos el fruto y digamos: Señor, yo no veo nada, yo no veo respuesta, yo no veo cómo le vas a hacer, pero tú lo vas a hacer. Amén. Y lo hemos aprendido aquí año tras año, día con día. Las estrategias de Dios a veces nos pueden parecer una locura, nos pueden parecer algo absurdo, pero funcionan. Y nosotros tenemos que creer y aferrarnos a su palabra, así como Abraham creyó y se aferró a esa promesa y cumplió. Y hasta el día de hoy nosotros somos contados por hijos, o tenidos como hijos de Abraham, nuestro padre Abraham en la carne, amén. Tan grande fue la promesa que recibió Abraham, tan grande fue el pago por su fe, por creer, por confiar, por amar y por tomar la palabra de Dios. Tan grande fue el pago, amén, que hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo esa descendencia de Abraham, amén. Tan grande ha sido el pago. Y así el Señor quiere que esas promesas vengan a nuestras vidas y nos inunden y se cumplen en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en toda nuestra generación. El Señor quiere bendecirlos, el Señor quiere honrarlos, el Señor quiere guiarlos, el Señor quiere hacer su obra, amén. Entonces, grande es la promesa del Señor para nuestras vidas, pero también, amén, grande es el trabajo que el Señor nos ha dado, amén, y la responsabilidad que el Señor nos ha dejado de ser aquellos testigos, amén, de ser aquellos testigos, de presentar el testimonio, de predicar su palabra, de ser aquellos profetas, como lo decíamos, aquellos profetas que llevan ese mensaje, que llevan esa esperanza, que llevan esa vida, por sobre todas las cosas, amén. Por sobre todas las cosas nosotros tenemos que siempre presentarnos con el mensaje correcto de Dios, a pesar de lo que podamos estar pasando, amén. Nosotros tenemos que siempre llevar esa alegría, impartir ese gozo, impartir esa palabra que el Señor nos ha dejado, amén. Entonces, grande es la promesa, pero toda promesa es condicional, toda promesa es condicional para cada uno de nosotros. Y si Él está con nosotros, todo es posible, amén. Todo es posible, y al que cree, todo lo es posible, porque estamos creyendo en el que es grande, el que es 3 veces santo, 3 veces glorioso, 3 veces digno, amén, en Él, amén, el que es más grande que sobre todo, que sobre todas las cosas. Él es nuestro Dios, amén. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Dios en el nombre de Jesús.
dejar el lugar a mi pastor en nombre de Gloria a Jesús. Dios. Gloria a Dios, amén. Yo creo que Dios siempre dándonos, lo hemos aprendido infinidad de veces, Dios siempre poniendo en la mesa el platillo con los ingredientes que necesitamos para este tiempo. El día de ayer se hablaba en el evento de mujeres de la fe, amén. Amén. Bueno, lo hemos aprendido y lo hemos confirmado una vez más. Nuestro padre en la fe es Abraham, amén. Amén. Porque él, como dice aquí, se leía en Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, amén. Amén. Entonces, cuando menciona aquí que él creyó en esperanza contra esperanza, Amén. Porque definitivamente, si lo hubiera tomado, amén, humanamente, pues yo creo que hasta, ¿verdad? Nosotros estuviéramos aprendiendo de la incredulidad en Abraham, pero más sin embargo, él creyó, él no dudó, pese a que en lo natural todo estaba en su contra, él ya, amén, avanzado en años, y su esposa Sara no nada más avanzada en años, sino estéril. Amén. Entonces dice uno, bueno, Dios lo dijo y yo voy a esperar en él. Amén. Así que en este tiempo siempre es tener una fe, no nada más una fe, ¿verdad? Común, sino una fe inquebrantable, hermano. Amén. Una fe radical, amén. Que podamos nosotros entender que lo que hemos visto, amén, en la carta de Hebreos, donde nos registra, amén, en lo que es la fe, y luego viene innumerables biografías de hombres de fe, amén. Así nosotros poder decir, si esto le pasó a Abraham, ¿qué me puede pasar a mí que no pueda ser posible de parte de Dios para que sea yo bendecido? Pero también hay que creer. Amén. Porque de nada sirve el que yo me diga ser hijo de Dios, pero con un corazón malo de incredulidad. Eso me aparta de Dios. Lo mencionábamos en Hebreos 3:12, amén, cuando nos menciona que tengamos cuidado de que no haya entre vosotros un corazón malo de incredulidad, que nos haga apartar del Dios vivo. Amén. Así que, bueno, honra y gloria al Señor por esta palabra de Romanos capítulo 4. Amén. Amén. Y esto apenas empieza, porque el libro de Romanos, ¿verdad?, va a ir enseñándonos cada vez más, como lo hizo en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, primera y segunda, y la carta a Tito. Luego Romanos, y así nos vamos a ir, amén, sentando a la mesa para estar aprendiendo de lo que Dios quiere enseñar. Amén. Dios nunca nos va a dejar con hambre. En la mesa nos sentamos muchos, pero solamente los que anhelan del alimento de Dios pueden decir, llevo los nutrientes impregnados, no nada más en mi carne, sino en todo mi ser. Amén. Y que podamos ser nosotros radicales en nuestra fe. Venga lo que venga, que nuestra fe sea inquebrantable, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a ser despedidos. Y que siga siendo Dios, amén, siga siendo Dios quien siga fortaleciendo nuestra fe. Sí, Porque amén. mucha falta nos hace, y más en estas situaciones, amén, que se han presentado en estos últimos años, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Has venido a nutrirnos, has venido, Señor, a poner nuestro aceite a nivel. Has venido, Padre, a poner, Señor, la porción de pan en la canasta, Señor, Amén, que se necesitaba. Has venido, Señor, a hacer que nuestra copa rebose del vino del Rey, Señor. Por eso te damos gracias, porque a través, Señor, del pan, a través del vino y a través del aceite, nuestra fe se va incrementando. Nuestra fe, Señor, va creciendo al nivel de la fe que se mueve en lo alto, Padre. Una fe redentora, una fe, Señor, que nos lleva a creer, bendito Padre Celestial,
que si seguimos, Señor, si seguimos en ti, bendito Padre Celestial, un día estaremos gozando también de esa vida eterna en el nombre de Jesús, Señor, porque esa es tu fe. Tu fe, Señor, es que nosotros hagamos tu voluntad para no perdernos, sino para tener, Señor, que proseguir hacia la vida eterna en el nombre de Jesús, Señor. Seas tú obrando, seas tú bendiciendo esta casa, el taller del maestro e iglesias hijas, Señor. Seas tú bendiciendo, Padre, al pastor Brian, Señor, a la pastora Rocío, su amada esposa, hijos amados de nuestro corazón. Seas tú dándole la provisión, seas tú dándole la estrategia, seas tú, Señor, revistiéndolos de la bendición, revistiéndolos de la unción de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Seas tú bendiciendo, Señor, toda su casa, seas tú bendiciendo, Señor, todos sus negocios, en sus trabajos, todo lo que ellos puedan estar realizando. Seas tú bendiciéndolos en el nombre de Jesús, y que su fe vaya cada vez más en incremento, que la fe, Señor, que tú les has dado, Señor, para el día de hoy sea, bendito Padre Celestial, incrementada día con día, Señor, día con día. Una fe radical, una fe, Señor, que toma mucho en cuenta, bendito Dios, que en esa fe, Señor, hemos de proseguir a una salvación, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Que en estos amados la fe sea como el don de fe, Señor, una fe inquebrantable, una fe, Señor, bendito Dios, una fe alimentada de los dichos de tu boca, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Los bendigo como hijos amados, en el nombre de Jesús, Señor. Y así bendice, Señor, a tu pueblo, a estos amados de la iglesia, el taller del maestro, presentes y ausentes. Seas tú bendiciendo a la iglesia remanente, a la iglesia Jesús viene pronto, Señor. Seas tú bendiciendo, Padre. Incrementa nuestra fe, Señor. Incrementa nuestra fe, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que venga lo que venga, se presente lo que se presente, que nuestros ojos estén puestos, Señor, en aquel que es el consumador de nuestra fe, Señor, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, y que el Espíritu Santo, bendito Dios, nos siga nutriendo, nos siga abasteciendo de lo necesario, Padre, para que nuestra fe, Señor, vaya en aumento, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Padre, llévanos con bien a nuestros hogares y podamos meditar esta palabra, y aún donde reposamos nuestra cabeza, Señor, ahí podamos meditar, Señor, en las palabras que hoy tú nos has enseñado, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos la honra y la gloria, el honor y todo el reconocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Gloria a Dios.